E invitamos a continuación al doctor José Roldán, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde ha construido una sólida carrera en temas sobre derecho administrativo, competencia económica, derecho indígena y regulación. Es para nosotros muy grato recibirlo en este foro para escuchar su participación sobre la política alimentaria y nutricional con enfoque intersectorial en el Plan Nacional de Desarrollo. Muy buenas tardes. A ustedes agradezco la invitación que me ha sido formulada para estar aquí con ustedes compartiendo algunos puntos de vista. A propósito de cuál es la relación que hay entre el sistema de planeación y la calidad alimentaria. Para contextualizarnos, de acuerdo con la regulación mexicana, una vez que el próximo presidente de la República tome posesión, que será el 1 de diciembre, la Ley Nacional de Planeación establece que en los primeros días o últimos días de marzo deberá estar presentando el Plan Nacional de Desarrollo, que será el instrumento fundamental de ordenación de la política pública para el siguiente sexenio, y a partir del Plan Nacional de Desarrollo se desencadenarán una serie de programas sectoriales o especiales que desarrollarán cada una de las líneas de política del siguiente sexenio. Y por supuesto el hecho de que se desarrolle en este momento este foro me parece que tiene un extraordinario mérito de oportunidad para poder obtener información que pueda ser relevante para ser presentada a los distintos candidatos, y por supuesto que en mérito a la pluralidad y a la diversidad de perspectivas, opiniones, enfoques, pudiera ser útil más allá de quién resulte el triunfador en las siguientes elecciones, pues ya próximas. Partamos de una serie de presupuestos con el fin de establecer los mínimos que nos permitan establecer una ordenación para ver de qué manera lo que yo diga pudiera ser de utilidad y también pudiera ser reutilizable y aprovechable con el resto de las participaciones. A partir de 1982, cuando inicia el sexenio de Miguel de la Madrid, ustedes ubíquense y recordarán un contexto en el cual estalla la crisis petrolera, existe un boom de empresas paraestatales, existe un grave problema de crisis de pago de las deudas contraídas anteriormente, y entonces se lleva a cabo un conjunto de modificaciones, no solamente a la política económica, sino también a la administración pública, y dentro de esta ola de manifestaciones se modifica la Constitución y se establece lo que llamamos en derecho constitucional el capítulo económico de la Constitución. Los artículos 25 y 26 establecen el Sistema Nacional de Planeación Democrática y la Rectoría del Estado sobre el Desarrollo Nacional. ¿Qué significa esto de la Rectoría Económica del Estado, la Rectoría del Estado sobre el Desarrollo y el Sistema de Planeación Democrática? No es más que una forma de establecer una disciplina en las distintas políticas que tiene el Estado y, por supuesto, establecer una ordenación de cuáles son las acciones que va a llevar a cabo este. Paradójicamente, mientras el término planeación nos indicaría una participación fuerte, que por supuesto nos remonta a los orígenes mucho más fuertes de la planeación en los sistemas de corte socialista, en donde hay una planeación de orden centralizado, paradójicamente en nuestro país es una forma de ir estableciendo una retracción disciplinada de la intervención del Estado, entre otras, principalmente de la economía. Esto es, establece en qué áreas y cómo va a llevarse a cabo el intervencionismo estatal, y a diferencia de lo que indicaría esta palabra, es más bien una forma de retracción de esto y, por supuesto, de la moderación de distintas formas de intervención. Tenemos ese origen, y en términos generales tendríamos que un ejercicio de planeación es una explicitación de cuáles son las políticas
de un determinado régimen de gobierno. ¿Y cuál es la relación entre esos fines que establecen los planes y cuáles son los medios con los cuales se buscaría conseguir tales fines? Entonces, hay una racionalización de fines y también hay una racionalización de medios. Lo que tenemos derivado de esto, de los artículos 25 y 26, es un conjunto de instrumentos. Entonces, me quiero centrar en esta parte que es cómo la planeación, independientemente de cuáles sean sus orientaciones, que pueden ser orientaciones pro mercado, que pueden ser orientaciones de mayor presencia del Estado en la economía, finalmente lo que tenemos más allá de los contenidos es un conjunto de instrumentos, de herramientas con los cuales es posible explicitar una política pública y por otra parte reconducir a esa política pública, por supuesto siempre y cuando supongamos que hay un espacio en el cual los particulares pueden desarrollar sus actividades y por otra parte hay un terreno en el cual el gobierno establece las orientaciones fundamentales de política y por tanto de una manera gradual puede hacer eficaz y conducir estas líneas de política. Para esto, la Ley de Planeación establece un conjunto de vertientes. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? ¿Cuáles son estas vertientes de planeación? A ver, y me interesa mucho establecer o procurar establecer de la manera más clara estas vertientes, porque a partir de su identificación sería posible operar en niveles secundarios o terciarios las formas en las cuales podríamos ir estableciendo los distintos mecanismos que nos permitirían hacer posible esto que llamamos una alimentación de calidad. Particularmente aquella, y eso lo haré en un siguiente momento, en donde tenemos sectores vulnerables y en donde tenemos no solamente un problema en general de calidad alimentaria, sino la presencia de un problema que podríamos, que está presente, y en eso hay un buen número de datos, que es el tema de epidemia de sobrepeso. La primera cuestión, la planeación es obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. A partir de la definición de estos planes y del desarrollo de los mismos que se va dando en los programas sectoriales especiales anuales o en determinados acuerdos, se establecería una obligatoriedad de los planes y de los programas hacia las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal. Esta sería una primera vertiente obligatoria. La segunda vertiente de coordinación se da en relación con las entidades federativas. El que tengamos un sistema federal en el cual cada uno de los estados y el Distrito Federal tienen una autonomía y por tanto también tienen una posibilidad de darse sus propias leyes, impide que la planeación establecida federalmente se imponga obligatoriamente hacia los estados, y lo que se requiere es un acuerdo de estos para que a través de distintos convenios o acuerdos de coordinación estas entidades se incorporen a la planeación federal. Entonces tendríamos por ahí una modalidad. Y la tercera es la indicativa. Esta planeación indicativa se dirige hacia el sector social y privado, comerciantes, sindicatos, ejidos, en los cuales no existe una obligatoriedad, pero sí existe una diversidad de instrumentos por los cuales, a través de acuerdos convencionales, es posible incorporar a estos sectores de la población a la planeación, pero también aquí importa algo sumamente relevante. Aparentemente, la planeación indicativa sería la más débil de las planeaciones. Sin embargo, además de esta posibilidad de establecer acuerdos con estos sectores en los que consensualmente se incorporarían a los fines generales de la planeación, existe una vertiente que no es nada débil, sino por el contrario, es una vertiente muy fuerte en la cual la posibilidad de conducir acciones importaría también la aplicación de la normatividad en distintas áreas, no solamente leyes, sino también reglamentos, normatividad administrativa, tal como las normas oficiales mexicanas, los lineamientos y demás. Existan orientaciones de conducta que obliguen a los particulares a conducir sus acciones, orienten, induzcan, incentiven,
establezcan incluso posibilidades de coacción para orientar conductas con el fin de cumplir esos fines de la predación. Entonces, tenemos aquí un conjunto de vertientes y eso nos da un catálogo o un menú de posibles opciones para orientar conductas. Ahora, pasaríamos a la siguiente lámina. Estos son algunos de los instrumentos con los que podemos reconducir conductas, tomando en cuenta la diversidad de vertientes. Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, especiales, en distintas materias, los acuerdos y el resto de normatividad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto tomando en cuenta los sujetos? Y aquí quiero centrarme particularmente en una parte, por supuesto, solamente del gran problema de alimentación, y que es cuando nos encontramos con un problema no solamente de obligaciones del Estado para procurar una alimentación de calidad a su población, sino la muy particular, y es cuando hay un sector de la población que tiene una patología, si es que nos referimos a un tema de salud pública, que es un problema de epidemia, y la epidemia del sobrepeso y la obesidad. Entonces pasamos a la siguiente cuestión, a la siguiente lámina. A ver, me interesa establecer aquí estos contextos de decisión porque no es lo mismo que tengamos un contexto de normalidad, entre comillas, en la cual nos planteemos un problema de mejoría de la alimentación, aquel en el cual tenemos una situación calificada de epidemia. Porque entonces las herramientas que tenemos son distintas. El hecho de que tengamos un problema de salud pública también posibilita que pueda hacerse uso o echar mano de instrumentos que están diseñados para hacer frente a una situación de urgencia, de emergencia, de conductas extraordinarias que ameritan una graduación de intervención mucho más intensa del Estado para hacer frente a este problema. Entonces, esta distinción de situaciones de normalidad y situaciones de extraordinaria situación para hacer frente, creo que nos permiten establecer una diversidad y una moderación en las herramientas de empleo. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora, esta situación de normalidad o de una situación extraordinaria tiene que ser cruzada con cuáles son los sujetos de población o bien las condiciones en las cuales se lleva a cabo la actividad que nos permitirían hacer frente y echar manos de un conjunto de herramientas que expresaría más adelante. La primera cuestión tiene que ver con la población objeto, que son niños y adolescentes. Uno de los debates más duros, por ejemplo, que se dio en estos lineamientos de expedición de alimentos en escuelas de educación básica, fue el problema de a quién ubicamos como el sujeto al cual le dirigimos la regulación. Y entonces se piensa a veces en ciertos sectores que lo que es relevante es dejar a la persona en condiciones de decidir libremente, dado que es un sujeto que tiene libertad de voluntad y el hecho de limitar la posibilidad de elección sería en sí misma malo. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque si los que enfrentan el problema de epidemia son niños y adolescentes, tienen una situación especial en donde el pensar que son sujetos en donde no existe, tienen condiciones de madurez en tomar una decisión, nos puede llevar a sesgar un elemento y, por supuesto, a pensar que estamos frente a un sujeto que no tiene estas características y que requeriría una situación de especial cuidado, que aquí le denomino tutela, en donde tendríamos que desplazar la idea de que estamos frente a un sujeto que tiene las condiciones para tomar una decisión y pensar que estamos frente a una población objeto que requiere cierto paternalismo. Y este es un término que puede ser reprobable para cierta ideología, pero que no es más que una forma de establecer que el Estado tiene un conjunto de obligaciones que tiene que poner en juego para poder salvar el problema de salud de este sector de la población. Esa es una primera cuestión.
Lo otro, que también tiene un conjunto de implicaciones, es que el espacio al cual se dirige la acción es un espacio calificado, que es el espacio escolar, en donde se presta un servicio público, y la situación de servicio público implica que tiene una calificación jurídica especial que no es la misma que cualquier calificación de una actividad que desarrollan los particulares. Que sea un servicio público implica que tiene una regulación específica, que tiene una regulación en donde el interés público pesa mucho más que una mera actividad en donde los particulares desarrollan, por ejemplo, una actividad de mercado. Entonces, el que tengamos un servicio público, el que tengamos una especial población calificada, se junta con otros elementos. El desarrollo de actividades en una escuela también importa que estén sometidas a una especial calificación en los sujetos que desempeñan actividades tales como el expendio de alimentos o de bebidas. Aquí yo creo que si diseñamos una política pública, tenemos que rescatar también esa actividad de expender alimentos y bebidas como una actividad que se desarrolle en un espacio educativo y que en sí misma es educativa. No es una actividad mercantil a la cual se le pueda colocar bajo las reglas del mercado, sino que tiene que ser rescatada también como parte de lo que desempeña el Estado si se trata de escuelas públicas, o bien si la desempeñan los particulares como una actividad que se da en un espacio educativo y que en sí misma forma parte de la educación. La educación que desempeñan los privados no es tampoco una actividad que pueda considerarse como propia de los particulares en su ejercicio, por ejemplo, de la libertad empresarial para prestar un servicio de educación. La educación que desempeñan los particulares en educación básica es una educación que está sometida a ese mismo régimen de servicio público y que los particulares desarrollan a través de actos habilitantes que da el Estado, que son los permisos y las autorizaciones, y que los somete, así como somete a una escuela pública, a un régimen especial, y que permite establecer también ahí una particular regulación de ordenación de las actividades que se desempeñan en esa entidad educativa. A veces se piensa que cuando la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud emiten una regulación, se dirigen hacia las escuelas como si fuesen sujetos regulados que están más allá del Estado. Y esto puede ser un equívoco. ¿Por qué? Una buena cantidad de escuelas, las que todavía están sujetas a la jurisdicción federal, no son sujetos externos a la administración y sujetos externos a la Secretaría de Educación Pública. Son órganos de la Secretaría de Educación Pública, son parte de la administración pública y por tanto las reglas que se dirigen a esas escuelas no son más que reglas de ordenación interna. No hay una relación público-privado, gobernado-gobernante, sino es una ordenación interna que permite regular de manera mucho más intensa esto. En el caso de las escuelas públicas estatales se da lo mismo. Son escuelas que forman parte de la organización misma de la administración. Las escuelas públicas son el Estado mismo y por tanto la ordenación de sus actividades es una ordenación interna. Y en el caso de las escuelas privadas, son escuelas que dado el régimen especial, dado que se requieren un título habilitante, que es la autorización o el permiso que obtiene un particular para prestar un servicio público, están sujetas a lo que en derecho administrativo se llama el régimen especial de sujeción, en donde la posición que tienen los permisionarios o los autorizados privados para desempeñar el servicio público de educación están en una posición en donde lo relevante es que la forma en la cual desempeñen ese servicio sea la más adecuada para satisfacer en condiciones de calidad el servicio de educación. Entonces, si esto es así, no solamente la actividad, llamémosle propiamente académica, de dar clases, recibir clases, donde
el personaje central es el docente y por tanto se exige una educación, una docencia de calidad, sino también las actividades que están en el interior del espacio educativo, incluyendo el expendio de alimentos y bebidas, y el cómo se organiza esa parte de la actividad forma parte del ejercicio de educación. Y ahí yo creo que hay que trabajar mucho más este concepto de la educación integral y de la educación de calidad, en donde la actividad es parte misma de esto. Y dado que se me acabó el tiempo, entonces no sé si haya una parte de preguntas, ¿sí? Reservaría este desarrollo para las preguntas si los hubiera. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una breve sesión de preguntas. Entonces, si hay alguien en el auditorio que quiera preguntar algo, levante la mano para llevarle un micrófono. Pero le llevan un micrófono allá. Bueno, yo antes que nada quiero decir que me pareció clarísima la exposición, que siempre cuando se trata del Plan Nacional de Desarrollo, como que en general nos quedan vacíos y no sabemos para qué sirve, o sea, cómo puede fortalecer en este caso la política pública, y creo que con la exposición de la parte de obligatoriedad, etcétera, nos queda mucho más claro. Ahora, mi pregunta es, en tema de financiamiento, profesor Chopa, en el tema de financiamiento de forma específica, el hecho de que un tema quede, digamos, explícito en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales, ¿qué tanto esto nos puede ayudar para lograr mejor financiamiento? O sea, podemos hablar de una ley para la prevención de la obesidad. Como tal, no van a poner en el Plan Nacional de Desarrollo que va a haber una ley, pero, digamos, se puede tocar el tema de obesidad. Esto ayuda a que, digamos, más el fortalecimiento de una ley, la política pública se pueda aplicar mejor y entonces le pueda dar dinero. Normalmente se supone que hay una vinculación entre el presupuesto del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo. La revisión de la distinta normatividad en materia de presupuesto indicaría que el presupuesto debe estar ligado al cumplimiento de los objetivos del plan y que el presupuesto de egresos de un ejercicio fiscal tiene vinculación con los programas anuales y, por supuesto, con los programas sectoriales especiales y el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos, partiríamos de que el presupuesto no sería más que uno de los instrumentos o uno de los insumos que estaría vinculado con el plan y con los programas. Ahora, digamos, formalmente es posible establecer esta relación. En la realidad esto es mucho más complejo, pues por supuesto porque la aprobación del presupuesto anual está sujeto a una serie de circunstancias, a veces accidentales o políticas, que van definiendo cuánto se destina para cierto rubro. Entonces, a partir del proyecto que elabora el Ejecutivo, en donde supondríamos que lleva incorporado, entre otras, los anteproyectos que deriven de educación o de salud o de las dependencias y entidades del Ejecutivo, pasa por un tamiz fundamentalmente político y de negociación en la Cámara de Diputados, en donde puede haber modificaciones y siempre está sujeto a las veleidades del proceso de aprobación presupuestaria y demás. Entonces, concretando, debería entenderse que si hay un programa o un rubro en la planeación, debería haber recursos para hacerlo eficaz, ¿no? Ahora, digamos, eso es desde el lado de la ordenación administrativa. En la exposición anterior del doctor mencionaba la otra posibilidad, es decir, en la medida en que hay un conjunto de derechos que pueden ser exigibles,
vendría la otra posibilidad, es decir, la exigibilidad administrativa o jurisdiccional de tales derechos, en donde abandonaríamos la lógica de ordenación centralizada o de decisión congresional para meternos en una lógica de litigio en la cual los jueces, por ejemplo, pudieran ser los que al establecer sentencias condenatorias a las escuelas, a salud, a economía, pudieran por vía de sentencias canalizar recursos a cierta cuestión en específico, ¿no? Pero entonces eso ya sería más bien como una vía remedial y que no necesariamente puede ser la más eficaz, ¿no? No, o quizá lo que pasa es que se necesiten las dos, ¿no? O sea, tenerlo en el diseño jurídico nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo, con independencia de que se avienten temas de litigio estratégico sobre ciertas materias, es decir, sería como la mancuerna perfecta. Sí. Ahora nada más, ¿puedo hacer otra pregunta y ya? Por ejemplo, en temas como el Acuerdo Nacional de el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, o sea, podríamos casi atrevernos a decir, a pesar de lo que dijo de presupuesto, atrevernos a decir que si el mismo, o no eso, pero digamos la materia de obesidad, alimentación, etcétera, son previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando menos de forma intersecretarial, ¿será más fácil obligarlos en los programas anuales? En mi experiencia, Porque firmaron, cuando... algunas secretarías Sí. firmaron compromisos y no cumplieron. Puedes decir que tal vez alguien dijo no cumplo porque ya a estas alturas del sexenio no tengo dinero, pero si hubiera estado en el programa o en el Plan Nacional de Desarrollo o en el programa anual. Ahora, a ver, si está en algún documento, independientemente si sea el programa, el plano o los acuerdos, podría ser exigible. Ahora, en mi experiencia, más o menos seguí el debate de los lineamientos para el expendio de alimentos en educación básica. Hay un problema y es cuando se atacan sectorial y no multisectorialmente el problema, porque siempre va a haber un flanco que impida el tratamiento integral del problema. Por ejemplo, si solo salud y educación atacan el problema, sus formas de acción son realmente limitadas. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por ejemplo, en sus observaciones decía, y es que a las dependencias les faltó establecer una política, por ejemplo, de impuestos o de etiquetado a los alimentos, ¿no? Por supuesto, si le pides a salud y educación que establezca una propuesta en impuestos y no está Hacienda simplemente no tiene ninguna viabilidad. Entonces, y por sus propias competencias tampoco le puedes pedir eso a salud o educación, ¿no? En etiquetado eventualmente podría estar algo de salud, pero si no metes economía, entonces también sería una intervención insuficiente. Entiendo que en la misma administración hay a veces lógicas diversas, ¿no? No hay una sola política común. Ahora, por supuesto, ayudaría mucho más si existe previamente el establecimiento de ciertas partidas para determinadas acciones, porque aun cuando tengamos una sentencia, normalmente el pretexto de la administración es que no hay dinero y hay que esperarse al siguiente ejercicio, ¿no? Y entonces se van generando otros problemas. Sí. Gracias. Vamos a escuchar otra pregunta. Gracias. Muchas gracias por su presentación, profesor. El Programa Nacional de Desarrollo tiene, digamos, una construcción de seguimiento o administrativa o para las políticas que se tienen que ejecutar por diferentes secretarías. O sea, claramente, digamos, este aspecto de la obesidad abarca un sinnúmero de sectores, ¿no? Abarca el social, abarca el agropecuario, abarca economía, hacienda. ¿Hay algún mecanismo, digamos, formal de seguimiento de estas políticas intersectoriales en el programa? Las hay, pero son insuficientes. El primer problema es cómo está redactado el
plan nacional y cómo están redactados los programas sectoriales o especiales. Normalmente el plan nacional está desarrollado con metas sumamente generales, de una gran dosis de ambigüedad, y por tanto es mucho más complicado establecer un seguimiento que permita tener como resultado una evaluación de en qué porcentaje o cuantitativamente cuál fue el grado de cumplimiento. Los programas sectoriales son mucho más precisos y dependiendo del programa sectorial pueden establecer ciertas metas, ¿no? No sé, por ejemplo, no en el caso de salud, en educación establece en alguno de estos puntos que el avance en la mejoría en el conocimiento de matemáticas pasará de este punto a este punto y lo cuantifica. Entonces, podría ser mucho más dable el llevar a cabo un seguimiento si es que hay una cuantificación. Entonces, ¿cómo se cuantifica? Bueno, hay distintos grados de evaluación que van desde la propia autoevaluación que hace cada una de las dependencias hasta las evaluaciones que hace, por ejemplo, el Ceneval o la evaluación que hace la Auditoría Superior de la Federación, en donde supone que habría una evaluación o fiscalización tomando en cuenta cuáles son las metas que se propusieron, qué recursos se dedicaron y si hubo un buen uso de los recursos para el cumplimiento de esas metas, ¿no? Ahora, esos en general son algunos de los principales métodos de evaluación, pero hay yo creo que todavía mucho que hacer. Y uno de los grandes temas es cómo se van estableciendo los indicadores que permitan medir el cumplimiento de las metas, ¿no? Y por tanto, de qué manera se va dando el proceso de evaluación, ¿no? Y en eso me parece que todavía hay un buen terreno para llevar a cabo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Ok, muchas gracias a todos por su presencia. Los invitamos ahora al auditorio número 1 a la presentación el papel de las universidades ante la política alimentaria y nutricional. Gracias por venir. Muchas gracias.